radica en un cuerpo normativo, más allá de planteamientos teóricos o abstractos. Por tanto, el código, y me refiero a este código y a los otros códigos, perfila la función notarial partiendo de los principios notariales que son propios al notariado latino. Por tanto, como primera conclusión que yo creo que está latente hoy aquí y también ayer lo estuvo, el Código de la Unión Internacional es un elemento de homogeneidad en la función del notariado latino. Es, por tanto, un elemento identificador de esa función y, por tanto, facilita la reconocibilidad de lo que es la forma de ser del notariado tal y como lo entendemos en este mundo del notariado latino. Esto que es de por sí muy importante, ayer se puso de manifiesto que es, quizás si cabe más aún, en un mundo globalizado. Ayer se hablaba de que en este mundo globalizado convergen diferentes sistemas jurídicos que están llamados no a excluirse, sino a compartir, a complementarse. Y que en este mundo globalizado, un sistema como el de notariado latino, que tiene tanto y bueno que ofrecer, esté identificado, sea reconocible, tenga unas características que claramente lo singularicen, me parece que es un elemento fundamental, tanto en el presente como para el futuro, en un mundo de cohesión y de coordinación, como ponía de relieve algún ponente, Lorenzo Plas, por ejemplo, ayer en la mesa que vivimos aquí. Por tanto, primera nota importante, el Código de la Unión Internacional es un elemento definitorio de reconocibilidad de la función notarial tal y como nosotros la entendemos. Bueno, en segundo lugar podemos preguntarnos, ¿y cómo perfila esa función notarial el Código? Y dice en el artículo 3, el notario es un oficial público. El notario es un profesional o ejerce profesionalmente el derecho. Y en el artículo 2 dice, y la notarial es una función reglada. Y esto se repite también en el Código Europeo, se repite también en el Código Español. Y históricamente, si nos remitimos al derecho positivo español, se repite y se dice originariamente en el artículo 1 de la Ley del Notariado de 1862. El notario es funcionario público, encargado de dar fe. Y el correlativo artículo del reglamento notarial dice, el notario es un funcionario público, ejerce una función pública y además dice, a la vez, es profesional del derecho. Luego hay una consonancia, una concomitancia en todo lo que estamos viendo. Y aquí sí que a mí me interesa particularmente hacer una puntualización, porque se dice en esos textos, el notario es un oficial público, y el notario, dice nuestro reglamento notarial español, es a la vez un profesional del derecho. Yo creo que esta expresión, que parece que pone en la misma balanza y simultáneamente estos dos conceptos, yo creo que debe ser interpretada en sus justos términos. Es una opinión personal. Y esos justos términos los marca, en el caso del derecho español, la ley del notariado. El artículo 1 dice, el notario es un funcionario público. Es un funcionario público, nada más. ¿Quiere decir eso que hay una contradicción entre uno y otro texto? En absoluto. ¿Quiere decir eso, en mi opinión, que se rebaja en cierta medida esa cualidad de función pública o de oficial público por el hecho de ser a la vez profesional de derecho? En absoluto. El notario es un funcionario público, ejerce una función pública, ejerce un acto de autoridad dentro del ámbito de competencia que le es propio. Lo que sucede es que esa función pública y de autoridad, en una buena parte de su servicio, se hace como profesional del derecho.
pero es funcionario público. Por tanto, yo creo que ayer se citó la función pública reiteradamente por todos. Yo creo que hay un consenso conceptual total. La función y funcionario, en mi opinión, es una forma de ser definitoria de lo que somos los notarios. Los notarios somos funcionarios, encardenados en la administración institucional del notariado, como tiene reconocido, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Administración institucional del notariado. Y esa función pública la ejercemos en muchas ocasiones de manera profesional. Y la ejercemos de manera profesional fundamentalmente cuando nosotros intervenimos y autorizamos aquellas relaciones jurídicas fundamentalmente privadas, en una posición de horizontalidad, donde las partes convienen lo que les interesa, una vez conformada su voluntad, adaptada a la ley y debidamente asesorada por un funcionario, garantizando el Estado, a través de esa función, que el derecho se constituye debidamente. Pero es funcionario, y a través de este funcionario se hacen visibles en la relación jurídico-privada los principios constitucionales de igualdad, de seguridad, los valores que paulatinamente se van incorporando como acervo de nuestra cultura en este momento, se hablaba de medio ambiente, etc., a través de función pública. Por tanto, a mí me parece que no puede haber notario ni notariado sin función pública. Pero sí puede haber notario y notariado sin que necesariamente siempre se tenga que ejercer profesionalmente. Y es más, cuando se habla del asesoramiento como manifestación clara de ese ejercicio profesional de la función, que es así, efectivamente, en España tenemos un caso reciente, un ejemplo reciente en el que hay un asesoramiento determinante, y sin embargo no es un asesoramiento, digamos, profesional al uso. En España el Estado tiene que intervenir recientemente en todo el mundo hipotecario para tratar de solucionar el problema que se plantea en una parte tan importante de la riqueza nacional. No se puede vivir en la permanente inseguridad. Y se entiende que la forma de intervenir el Estado no es en el momento de autorizar la escritura, porque en el momento de autorizar la escritura es que no se discute, pero sí en el momento previo. Y decide que el Estado tiene que entrar ahí, tiene que de alguna manera garantizar mínimamente que se cumplen unos requisitos. Y para eso utiliza la figura que le es propia del funcionario público que está interviniendo siempre en estas relaciones, la del notario. Y lo hace a través de un acta de transparencia que se llama, de transparencia material, donde el notario realiza un control de que se cumplen los requisitos debidos para que la relación desigual entre desiguales esté garantizada debidamente. Y hay un asesoramiento intenso en que el notario asesora a la parte que tiene menos recursos jurídicos, a la parte más débil, si se la quiere llamar, al prestatario, y lo asesora solo, sin intervención de las otras partes. Y sin embargo, esa acta de transparencia, que es un acta de control notarial, es un claro acto de autoridad del Estado. Y hay asesoramiento, claro que hay asesoramiento, pero no desnaturaliza en modo alguno, sino todo lo contrario, lo que es función pública. Por tanto, digamos que, y todas las acumulaciones, todas las delegaciones o todo lo que es facultades que se dieron a los notarios en los últimos años, por ejemplo, la jurisdicción voluntaria, claramente se están dando a un funcionario que ejerce una autoridad pública en el ámbito competencial. Esto me parece determinante, no solo en España, sino en la Unión Internacional, y creo que ese es el sentido que, en mi opinión,
se mantiene en estos códigos. Siempre cuestión de que a veces se ejerza, o en muchas ocasiones se ejerza, y que se debe hacer éticamente, de una manera profesional, cercana, asesorando, equilibrando, teniendo en cuenta al más débil. Pero todo eso lo hace alguien que es una parte del Estado, que se encarga de garantizar que cualquier persona va a ser debidamente asistida por un funcionario que es el notario. Otra conclusión. Claro, si decimos que el notario es un funcionario, decimos, ¿y entonces qué tiene que ver un código deontológico con esto? Porque parece que el código deontológico se relaciona fundamentalmente con aspectos profesionales. Desdibuja un poco esto que estoy diciendo yo por el hecho de que tengamos un código deontológico. Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque además tenemos que tener en cuenta que la deontología, este concepto ético que incorpora, no es patrimonio exclusivo de la profesión liberal. Es equivocado aquel que centra todo esto en una profesión liberal, que claro que tiene que serlo también. Es que en la administración también hay normas, y muy recientes, donde se ven contenidos éticos relevantes. En el derecho español, por ejemplo, la Ley 3 de 2015, de 30 de marzo, regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Y si vemos el articulado, ese articulado tiene un contenido también ético y de deberes dirigido al alto cargo de la Administración Pública, donde no se plantea nada de profesionalidad, como tampoco ocurre en la Ley del 2013, en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información y Buen Gobierno. Y antes de entrar, me facilitaba Juan Ignacio la ley del Estatuto del Empleado Público, donde si leemos algunos de los artículos, por ejemplo el artículo 53, no sabríamos decir si estamos leyendo el Código Deontológico de la Unión Internacional del Notariado Latino o el Código de un Empleado Público. ¿Por qué? Porque es que somos empleados públicos. No lo voy a leer entero, pero por destacar, el empleado público tiene que dirigir su función a satisfacer los intereses generales del ciudadano, respetando y haciendo respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas, siguiendo un principio de lealtad y de buena fe con la administración. Se abstendrán de aquellos actos, etcétera, etcétera, etcétera. Empleado público. Luego, no hay contradicción. No es necesario recurrir a composiciones para entender que tenemos también nosotros un código deontológico y eso desnaturaliza nuestra función pública, en absoluto. Y llegados a este punto ya, me perdí de tiempo, pero yo no sé cómo, yo creo que acabo ya. Llegados a este punto, cabría plantear muy brevemente, entonces, vamos a acabar como empezamos. ¿Qué eficacia tiene y debe tener un código deontológico? ¿Qué eficacia tiene y debe tener? ¿Y en qué se debe trabajar en pos de lograr esos efectos que creemos que son importantes? En primer lugar, y es muy fácil ya entenderlo, porque se está viendo aquí, homogeniza. Y por ejemplo, lo que comentaba Denis en Puerto Rico, los problemas que hay para lograr que ese notariado se acerque más a lo que se notariado allí, nombró varias veces la importancia de ese código de la Unión Internacional como un estandarte para decir, miren ustedes, que esto es así, y esto es así en gran parte del mundo. Pero aparte de esa función de homogeneidad, tiene una función informadora de las leyes. El código deontológico debe potenciarse y debe informar de las leyes que afecten al notariado, y no solo de las leyes internas, que también es muy importante, pero también en las leyes de otros notariados. Y hoy se comentaba aquí, en el Ecuador, efectivamente, se utiliza también el código deontológico para decir, mire usted, que es que el notariado es una función permanente, que no tiene que estar sometida a una inestabilidad. Y tenemos aquí esto, este cuerpo normado, que es el código deontológico.
pues también informan las leyes. Leyes tan importantes como las que conforman un notariado y leyes que también son muy importantes internas, que en lo tocante a los notarios deberían, y debemos procurar que así sea, inspirarse en esos principios del notariado. Más efectos, pues también produce otros efectos que son importantes y que no se debe perder de vista. Tiene una eficacia interpretativa e integradora. A través del código deontológico, a través de la norma deontológica, se puede integrar el régimen disciplinario e indirectamente a través de ese régimen disciplinario tiene entrada el criterio deontológico. Tan es así que cuando se ven los códigos deontológicos, uno, en fin, le parece que está mezclando y que no está discriminando o que está identificando la norma disciplinaria y la norma deontológica. Pero a través de la norma disciplinaria, el código deontológico sí que tiene entrada e integra esa norma disciplinaria. Tiene, ya con esto a cabo, una eficacia judicial importante. Tiene una eficacia judicial, en primer lugar, porque es reconocido por los tribunales de justicia. Y tiene una eficacia judicial que puede ser sancionadora de quien incumple el oficio notarial, pero también es culpatoria para quien cumple con lo preceptuado como el código, como lex artis del buen proceder del notario. Tiene una eficacia formativa, concienciando a los notarios de lo que debemos hacer, una especie de credo de cómo debemos actuar. Y en este sentido sí que me gustaría destacar que se echa de menos a veces en los programas notariales, en las oposiciones, que no haya algo más dedicado específicamente un tema, por ejemplo, a los principios notariales, como por ejemplo magníficamente lo sistematizó brevemente y recientemente Antonio Rodríguez Arauz, que en paz descanse. Esos principios deberían ser un tema básico del derecho notarial, un tema basilar del temario, junto con el tema deontológico. Y por último, quizá que sea lo más controvertido, la eficacia normativa directa del código deontológico. Ahí es un poco más complejo, pero en primer lugar, el código deontológico tiene eficacia normativa directa a través de las circulares de obligado cumplimiento que yo creo que los colegios notariales en general, en cualquiera de nuestros países, tienen y que aquí en España tenemos. Es decir, en esta estructura jerarquizada del Ministerio de Justicia, el Colegio Notarial, el Consejo General de Notariado, es incuestionable, y así está reconocido por la Dirección General, que los colegios notariales podemos dictar, dentro de unas competencias lógicamente normadas, circulares de obligado cumplimiento. Por tanto, y aquí en el caso de Canarias son varias las que se han dictado, sobre todo en materia de préstamos, evitando problemas de usura, etc., ¿no? Es a través de esas circulares de obligado cumplimiento donde tiene cabida directa normativa, por ejemplo, el código deontológico. Y después, en cuanto a la aplicación directa en el ámbito disciplinario, pues es más problemático. ¿Por qué? Porque el ámbito disciplinario toma o bebe de los principios del derecho penal, ¿no? Entonces, tiene que haber un principio de tipicidad, tiene que haber un principio de legalidad, tiene que haber una sanción. Y si nosotros vemos los códigos deontológicos, no se ponen sanciones, no se dice que haya sanciones, que prudentemente, posiblemente, pero ese efecto directo ya es más complicado, porque no cumple sus requisitos muchas veces, ¿no? No obstante, hay otro requisito que yo creo que es fundamental para esa eficacia disciplinaria, y es que se acuerde, se asuma como propia esa norma deontológica, que los afectados acepten eso. Yo desconozco en otros sitios si esto se ha producido o no. En España tampoco lo conozco con exactitud, la verdad. Yo la única noticia que tengo, y me desmienten quienes mis compañeros que están aquí presentes, yo la única noticia que tengo es que es el Colegio de Canarias quien ha incorporado como norma positiva el código deontológico del notariado español. No sé si otros colegios, lo desconozco, lo habrán hecho. Pero bueno, es un paso más en esa faceta disciplinaria correctora que puede tener el código, pero que ni es la única
y quizás sea la más importante y que todo su conjunto hace que sea un cuerpo normativo que ha de tener buena acogida y debe ser promocionado, estudiado, fomentado. Eso es un poco el resumen, creo que de lo que hemos vivido hoy y también de lo que se habló ayer. Así que muchas gracias a todos.